que es la particular más la homogénea. Entonces, y este va a ser igual. Lo podemos colocar de dos formas. Yo lo voy a colocar con la constante K, que es la menos R sobre LT, más la constante A. ¿Cómo calculamos esta constante? Bueno, Más 7 igual a 0. SC más más P derivada de A respecto al tiempo es igual a 0. Simplemente evalúo la ecuación diferencial. ¿Esto cómo queda? O sea, evalúo la solución particular en la ecuación diferencial. Y después, este es 0, le daría una constante 0 y me queda R por A, así igual a B, menos SC igual a 0 y A va a ser igual a SC entre A. Eso es lo que le dije que le igual. Ahora, aquí rapidito que no. Quería demostrarle que se hace de esa forma. Entonces tenemos que SC sobre R. ¿Cómo calculamos K? Las condiciones iniciales. Inicial igual a 0, entonces 0 va a ser igual a K por R a 0 más SC entre R. ¿Ok? Lo dejo acá. Y sustituyo. Voy a sustituir directamente. Entonces la ecuación me va a quedar la corriente y este va a ser igual a SC entre R 1 menos E sobre L. Es una función donde el condensador se carga, la bobina se carga. ¿Ok? ¿Estamos claros aquí? Entonces, fíjense, ya calculamos la corriente en ese intervalo. No, lo que hice fue volver 0 bien. Ajá. evaluar las condiciones iniciales de PGK Ajá. y ya, lo que hice fue sustituir y la acomodé. Acomodé la ecuación, ya lo puse la solución. Ah, la que K o Simplemente sustituí K y la puse bonita. ok. Eso fue todo. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya tenemos esto, que es más o menos de esta forma. Se carga con un vector de corriente desde 0 a T1 con un tau, eso lo tiene que ser en la gráfica, igual a L sobre R. ¿Ok? Eso nos va a quedar de ahí, en ese circuito. Ahora, vamos a evaluar en el siguiente periodo. Voy a borrar aquí. Ahora aquí lo vamos a evaluar desde T1 aquí a T2. Entonces, para T menor o igual a T1 menor o igual a T2 o en el periodo completo. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿cómo queda el circuito aquí? ¿Qué pasa con el transistor? En 0 voltios, el transistor se abre. Mejor. Sí, entonces fíjense cómo queda el circuito. L1, SC, diodo, el transistor se abre. Entonces, ¿qué pasa? La corriente va a circular de esta forma. ¿Ok? Porque el inductor está cargado y se descargan las resistencias. DCC no influye porque está abierta tierra.
Es decir, que esté cerrado aquí. O sea, esa corriente que circula es de la carga anterior, porque como se carga lentamente, todavía conserva eso. Sí, él está cargado. Tú no sabes cuándo él se cargó. Acuérdate, ahí que estaba. ¿Ok? Él tiene una carga. Tú no sabes cuánto es porque tú no, o sea, simplemente tienes este tiempo. Y el que abajo sea abierto sigue. Si yo aquí te digo, mira, 5 milisegundos, 10 milisegundos, o sea, si yo te doy el tiempo, si tienes que calcularlo. Pero yo te estoy dando un tiempo general. ¿Ok? Entonces, fíjate. De hecho, yo te puedo dar incluso la frecuencia. Te puedo decir que la frecuencia es igual a 1 kilohertz. Y ahí puedes calcular esos dos tiempos. No es difícil. Entonces la frecuencia va a ser igual a 1 en el anterior. Calculas cuánto mide de aquí a aquí. Te estoy dando estos tiempos y puedes calcular cuánto mide de aquí a aquí, cuánto mide de aquí a aquí. Y entonces puedes calcular cuál es el valor de la corriente justamente en el punto que en el tiempo que yo te estoy dando. De repente la bobina no se cargó completamente. O se cargó completamente, tú no sabes. Depende del tiempo, depende de la frecuencia. ¿Ok? Entonces fíjate, aquí como nos va a quedar la ecuación, no tiene una fuente forzante, simplemente la que te sufre la fuente de energía es la bobina, entonces ¿qué queda? Derivada de la corriente respecto al tiempo, más R1 más R2 por I, va a ser igual a 0. Fíjense que no tienes solución particular, sino solamente la solución homogénea. Entonces te va a quedar que INT homogénea va a ser igual a K por E a la menos R1 más R2 sobre L. Entonces, ¿cómo calculan K? Con las condiciones iniciales anteriores. ¿Ok? Cuando para T igual a qué? A T1. ¿Ok? Entonces, yo simplemente voy a evaluar en T1 para saber cuánto vale mi tiempo, cuánto vale mi constante K. Entonces, ¿cuánto vale la corriente aquí? Entonces yo digo, en la ecuación anterior, para T igual a T1 va a ser igual a SC entre R 1 menos E a la menos R sobre L T1. ¿Esto qué es? Mi condición inicial. Esto ustedes lo van a saber, este circuito 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Voy a evaluar aquí, en esta ecuación. Voy a evaluar esto. Fíjate, entonces decimos que DCC entre R 1 menos T a la menos R sobre R1, perdón, R1, ¿verdad? Sí. Sobre L T1 va a ser igual a quién? A K por E a la menos R1 más R2 sobre L por T. ¿Qué hago allí? Le pego acá. Entonces, le pego la KL y es la que va a sustituir en la corriente de descarga. Yo digo que K va a ser igual a SC sobre R que multiplica a E a la R1 más R2 sobre L T1 menos E a la menos R1 más R1 más R2
se van. ¿Ok? Ese cambio queda C sobre N, y la R1 más R2, R1 sobre N, menos E a la R2, R1. ¿Me entendieron? Sí. Simplemente sustituir. No está complicado, es matemática. ¿Ok? Eso es matemática. Pero tienen que tener cuidado cuando vayan a hacer esto de ustedes. O sea, no se coman nada. Entonces sustituyen la solución general. Lo más fastidioso es escribir el siguiente ciclo. Lo demás se repite. Entonces aquí, DT, va a ser igual. ¿Qué es lo que digo acá? C sobre R, ¿ok? R1 más R2 sobre N. Estos son valores constantes. Menos E a la R2 sobre T sobre L por T1 por E a la menos R sobre R1 sobre N. Esto va a ser la solución general. Esto que está aquí Cero. es una constante. Esa, Esto es una constante. pero la solución otra vez no decía K entre no sé qué cosa. No, porque no tienes fuente. Esa es la solución general de Esta parte. Lo que pasa es que yo utilicé la condición inicial del anterior para calcular la hora del K. Acuérdate que cuando tú vas a calcular la constante que necesita condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces fíjate, esto es una constante. Esto es una constante. La constante de dónde está, de descarga. Entonces fíjate. Para T1, este señor se carga así. Fíjate que el cabo es aquí. Y para T2, bueno, aquí es de alguna manera R2 más R2. Y el cabo de descarga, tú no sabes hasta dónde va a llegar, si llega a 0, pero más o menos a 12. Y se descarga. Pero como este tiempo es más corto, probablemente no se descargue completamente. Y este, entero. ¿Sí? Entonces lo más probable es que para todo T, porque se repite. este señor haga esto. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ahora vamos a dibujar la gráfica. Entonces, yo les pido cuando ustedes dibujen la gráfica que hagan lo siguiente. Voy a borrar esto. Primero, coloquen la de referencia. ¿Ok? Por lo menos coloquen 2 periodos de la señal. 2 o 3 periodos. T, 2T. Entonces, y luego colocan el otro parámetro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esto? Igual. Ojo, recuerden, si yo le doy esto, ustedes tienen que decirme a qué valor llega la corriente el pico máximo. Fíjate que yo te estoy dando aquí una frecuencia. Tú puedes calcular los tiempos. Pero como no te lo estoy dando, o sea, es un supuesto, entonces tú simplemente como que supones. Pero tú no sabes si se va a descargar o no se va a descargar, porque ese tipo lo desconoce. Entonces, fíjense, en el primer periodo, ¿qué pasa con el señor? Se carga, ¿verdad? No sabes cuánto es el valor máximo. Y para el segundo, se descarga. Puede ser que pase eso, o puede ser que se descargue de golpe, dependiendo del cabo. Acuérdense que yo estoy metiendo una resistencia aquí adicional. ¿Qué pasa cuando tengo una resistencia adicional aquí? El cabo de descarga es menor. ¿Ok? Entonces, más o menos no va a ser tan abrupto.
Si yo no tuviera esta resistencia aquí, el Tao es casi que el mismo. Entonces, se descarga y volvemos a cargar. Se descarga, volvemos a cargar. ¿Lo vieron? Se carga aquí. ¿A qué tiempo? Al Tao igual a menos R1 sobre L sobre R1 y Tao 2 va a ser igual aquí L sobre R1 más R2. ¿Sí? ¿Lo vieron? Fíjense que no tiene nada de secreto. Simplemente saber dibujar la señal y tener como que noción de dónde van a agarrar las cosas. Y saber un poquito más. ¿Estamos claros? Con guión y con director. Bueno, que sea. Voltaje a la fuente va a ser igual de M seno omega T. Donde omega va a ser igual a qué? 13 que sí.